¿Alguna vez te has sentido manipulado espiritualmente con el tema del dinero en alguna iglesia? Hola, soy Doris Marroquín y el día de hoy vamos a hablar de este tema. Primero quiero aclarar que no es un ataque a la fe, es simplemente una denuncia a las prácticas dañinas que hay en algunas iglesias y que se han introducido falsas enseñanzas en el Evangelio de Jesucristo. Más adelante te contaré una anécdota que me sucedió siendo líder de célula. Pero ¿cómo sabemos que estamos siendo manipulados? Cuando se usa la palabra para presionarte a dar. Cuando se te dice que si no das, estás en desobediencia o que te falta fe o incluso que estás en maldición. Cuando usan la presión del dinero como una forma de presionarte para que Dios te bendiga o incluso para que Dios te ame. Algunos de los versículos o textos más utilizados para esta manipulación son Malaquías 3:10 y Marcos 12:41 al 44. Vamos a leer qué dice Malaquías 3:10. Dice así: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta palabra normalmente la utilizan para decirte que debes llevar los diezmos y las ofrendas, porque es de esa manera que Dios te va a bendecir, que va a abrir las ventanas de los cielos. Y te dicen que si no lo haces, entonces vendrá el devorador, porque más adelante leyendo Malaquías dice que también el Señor: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Sacando este texto de contexto, lo utilizan para manipularte, para que des los diezmos y las ofrendas. Cuando este texto habla, es de algo diferente para el pueblo de Israel. En su contexto, sí hablaba al pueblo porque habían dejado de dar los diezmos para el templo. Y cuando se refiere al devorador, no se refiere necesariamente a Satanás, como en algunas iglesias nos quieren hacer ver, sino a las plagas de los cultivos, porque así lo dice. Dice: no os destruirá el fruto. Se refería a las plagas, no necesariamente a Satanás. Entonces la manipulación, cuando utilizan estos textos bíblicos que los malinterpretan y luego los utilizan para manipularte, para que des, diciéndote que si no das, estás en desobediencia o en maldición financiera. El otro texto es la historia de la viuda pobre que ofrendó todo lo que tenía. Vamos a leerlo en Marcos 12:41 al 44. Dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En otras versiones más actuales dice 2 monedas pequeñas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este también es otro pasaje muy utilizado para presionarte a que des incluso todo lo que tienes. Algunos llegan al extremo de pedirte casas, carros, bienes, para que solamente una persona que es el líder es el que va a enriquecerse más, y a ti te exigen dar todo, aunque no tengas trabajo, aunque no tengas para comer, aunque no tengas para tus necesidades, porque según ellos, la viuda pobre dio todo lo que tenía. Pero este texto Jesús no lo está utilizando para que ustedes o para que nosotros demos siempre todo lo que tengamos y vivamos en pobreza o en necesidad, sino que es un contexto en el que le estaba hablando a los fariseos y su apariencia de piedad, porque los fariseos hacían creer a todos que eran perfectos y que daban, y por eso dice que también incluso aquí muchos ricos daban mucho, pero era de lo que les sobraba, no lo estaban dando de corazón, ¿sí? Y la viuda sí lo estaba haciendo de una manera genuina, estaba dando de corazón. Pero no debe ser utilizado este texto para obligar a todas las personas a que den todo y a que den incluso lo que no tienen, porque hay personas que se endeudan para poder dar. Y lo digo porque yo lo viví también. Me tenía que endeudar para poder cumplir con lo que pedían en la iglesia. ¿Y qué es lo que sucede con esto?
que las personas se frustran con ellas mismas y con Dios, porque se dan cuenta que a pesar de que den, no están recibiendo la bendición. Porque es que, como digo, estos textos no son específicamente para nosotros el día de hoy. Fueron lo que está aquí diciendo la palabra de Dios fue para un momento específico, para personas específicas. Por eso es tan importante leer los textos en su contexto. En esa frustración y en esa carga estaba yo cuando estaba en esta iglesia en la que nos manipulaban de diferentes maneras, pero también con el tema del dinero. Te voy a contar una anécdota que me sucedió siendo líder de célula. Como nosotros teníamos que llevar un sobre con una ofrenda que teníamos que pedir a los asistentes, pues a mí me daba vergüenza pedir dinero a las personas, además porque eran invitados por primera vez. Es decir, estas personas no sabían lo que era el evangelio, no sabían lo que era el cristianismo, no sabían lo que era ofrendar, dar diezmos y estas cosas. Muchas de estas personas iban porque querían escuchar el evangelio, porque querían escuchar la palabra de Dios, tal vez un mensaje de esperanza. Pero como en esta iglesia, si tú eras líder, tenías que dar una ofrenda y llevar un sobre de ofrenda de la célula. Entonces tenías que pedirla. O la otra opción era que tú colocaras de tu bolsillo para no entregar el sobre vacío. Entonces pedí la ofrenda, pero pues ese día nadie tenía o fueron muy poquitas personas las que asistieron y pues no había ofrenda, o creo, es que no estoy muy segura si dieron muy poquito, unas moneditas, o no dieron nada. El caso es que yo llevé el sobre así tal cual, con monedas o con, no sé, digamos, muy poquito. Entonces cuando entregué el sábado, que era la reunión de jóvenes que uno llevaba y entregaba al líder el reporte de la célula y el sobre con la ofrenda, vino mi líder y me dijo: no puedes entregar el sobre así, porque eso es falta de fe. Y yo no tenía ni para el pasaje. Entonces me sentí tan mal, tan, por un lado, humillada, porque sentí que habían rechazado mis moneditas o las monedas que las personas dieron en la célula, y que además yo no tenía para poner un billete. Lo único que hice fue pedirle a mi líder que me prestara dinero para poder poner. Y a partir de allí se comenzó a convertir en una carga ser líder de célula, en una carga el tener que pedir el dinero a las personas que asistían a la célula. Cuando en el fondo de mi corazón yo sentía que ese no era el principal propósito de que las personas fueran a una célula. Para mí lo más importante era que las personas conocieran a Cristo, conocieran el evangelio, y que luego, cuando estas personas tengan una fe verdadera y genuina, simplemente den por amor a Dios y no por una presión, porque había que hacer esto, porque para poder que las personas ofrenden, uno tenía que utilizar estos textos bíblicos para decir que si tú das, Dios te va a multiplicar, o si tú das, Dios te va a bendecir. Y esto es lo triste, porque trae mucha frustración, no solamente a las personas a las que les dices que Dios va a proveer y que Dios va a bendecir, sino también para uno como líder, o como en ese momento yo estaba siendo miembro de esta iglesia, participando en todo esto, porque yo sentía que algo no estaba bien. Y por eso quiero invitarles para que le pidan al Señor sabiduría, para que conozcan más su palabra acerca de lo que dice, para que lean la Biblia en su contexto y no permitan que alguien los manipule de esa manera, y que tampoco hagan de la fe un negocio, porque mayormente los que se enriquecen son los que están arriba, mientras tú sigues pasando necesidades y estas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que tú estás viviendo. Así que no te desanimes, puedes salir de esos lugares, puedes encontrar una iglesia saludable donde no se manipule y no se presione de esa manera, y donde tú des solamente por amor. Porque como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuéntame si has tenido una experiencia similar. Te estaré leyendo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.